¿Te imaginas una realidad en la cual Goku hubiera caído en el mundo de High School of the Dead en pleno apocalipsis zombie, donde con ayuda del grupo Takeshi intentarían hallar alguna cura a este virus, asimismo dando inicio a una gran aventura junto a nuestro Saiyajin favorito? Porque si esa es una realidad, la cual te puedes llegar a imaginar, ponte cómodo, que esto es... ¿Qué hubiera pasado si Goku caía en el mundo de High School of the Dead? Capítulo 2, el virus. Aquí viene. En el capítulo anterior veríamos cómo se darían cosas de suma importancia, como por ejemplo del cómo se propagaría el virus de los zombies en el mundo de High School of the Dead. Pero a diferencia de la historia original, en aquí una extraña grieta de espacio y tiempo se abriría en el cielo durante el apocalipsis, y del caería el Saiyajin conocido como Goku, quien tras un pequeño descuido sería mordido por un pequeño zombie. Todo esto junto a algunas otras cosas más que se darían en el capítulo anterior, las cuales si quieres ir a verlo te invito a leer la descripción del vídeo, que por ahí te dejo tanto el primer capítulo, siguiente capítulo y todos los demás capítulos, junto a también datos importantes sobre esta teoría y muchas cosas más. A lo que ya dicho ello, además no olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar tu me gusta y dejar cualquier comentario de una duda o sugerencia que tengas, que yo estaré respondiendo lo más antes posible. La meta de este video es la cual está apareciendo en pantalla, donde una vez llegado se estará subiendo el siguiente cap. Y ya dicho ello, vamos con el siguiente capítulo, no sin antes hacerles recordar de activar los subtítulos y colocarse unos auriculares para una mejor experiencia. Continuando con el capítulo anterior. Ahora bien, luego de lo acontecido se vería como el autobús escolar se encontraba atravesando las calles de Tokio que se desmoronaban. Esto mismo por Takashi, quien estaba con los nudillos blancos aferrados al volante, esquivando los coches abandonados y pasando por las cortinas de humo negro con una determinación desesperada. Y a su lado en la parte del copiloto estaba Rei, quien miraba el camino con ojos desencajados por cada explosión lejana, haciendo que su cuerpo se estremeciera. Esto mismo mientras el resto del grupo se apiñaba en los asientos por seguridad, y con el Saiyajin se encontrara ahora tumbado en el pasillo sobre una improvisada manta arrancada. Con este sujeto no era el mismo hombre que habían visto salir del cráter, ya que de aquella figura tan imponente ahora solo se veía tambalear bruscamente por el frío que sentía. ¿Y a dónde vamos?, preguntaría repentinamente la voz de Kota rompiendo el silencio. Lejos de aquí, eso es lo único que importa, respondería Saeko desde la parte trasera. Fue entonces cuando Saya se movió, y se arrodilló junto a Goku ignorando el hedor y los temblores que este provocaba. Su mirada de la chica era fría, tratando de escanear cada detalle del sujeto, esto mientras los músculos del Saiyajin se contraían de forma espasmódica y las venas se marcaban bajo su piel como ríos de tinta oscura, sobre todo en su pantorrilla, donde estaba la mordida y dejaba ver una sustancia negruzca y viscosa. Pero lo más fascinante y aterrador para Saya era que la necrosis, la cual no se propagaba de forma uniforme, y era lo contrario, se veía que luchaba por recuperarse. Increíble, murmuraría Saya para sí misma, así sacando un bolígrafo de su bolsillo con el cual presionó suavemente el borde de la herida, provocando que el cuerpo de Goku se arqueara, mientras sus ojos un tanto decaídos vieran a Saya, la cual no retrocedió y sostuvo esa mirada anotando mentalmente la dilatación de las pupilas y la contracción de los músculos del infectado. Saya, aléjate de él, diría la voz de Saeko al verlo tan cerca que estaba mientras su mano se cerraba instintivamente alrededor de la empuñadura de su espada. Está bien, no pasa nada, él está conteniendo la infección, diría Saya. Pero justamente ante esas palabras el autobús daría una brusca sacudida al pasar sobre un cuerpo tendido en el asfalto, provocando que Kota se cayera hacia adelante con su escopeta y se hiciera una herida mínima por la parte de su frente. Lo cual rápidamente provocaría que el Saiyajin reaccionara extrañamente, empezando por el temblor de su cuerpo, que cesó de golpe, y de ahí verse cómo se levantaría ligeramente viendo a Kota. Esto mismo mientras sus labios se retraían, mostrando sus dientes apretados, y de entre ellos, un hilo de saliva espesa y brillante que comenzó a caer sobre el suelo del autobús. «No, Kota, aléjate», tartamudeó Rei señalando con un dedo tembloroso a Goku. Así repentinamente viéndose como con un movimiento sujeto de la garganta al chico de anteojos, a quien lo levantaría y miraría fijamente.
Esto a la par de Saeko, quien rápidamente actuó, y con su espada lanzaría un ataque, pero al hacerlo sería detenido por la otra mano de Goku, el cual al ver esto recobraría la conciencia y soltaría a Koto. Ok, aprovechando que estamos por la mitad del video, quiero mandar un saludo para las siguientes personas que justamente están apareciendo en pantalla. Dichas personas respondieron bien a la pregunta del CAF anterior, y si tú como ellos quieres aparecer en esta pequeña parte del video, responde la pregunta que justamente te dejo al final del video. Y ya sin nada más que decir, continuamos con el capítulo. Espero y te esté gustando. ¿Pero qué está pasando? Diría Goku arrodillándose y tocándose la cabeza para ver al resto del grupo quienes estaban asustados por la situación. Pero fue entonces cuando Saya, quien con una gran valentía se acercaría nuevamente a Goku y colocaría su mano en la espalda. Todo está bien, tranquilo, diría la chica viendo al Saiyajin. A lo que Goku ante tales palabras contuvo por un momento la respiración, preguntándose del cómo había terminado ahí, y de quiénes eran estos de los cuales nunca había visto antes. Así recordando minutos antes donde estaba con Whis entrenando, con quien al tener un pequeño choque de energías con el ultra instinto activo, sería absorbido por un extraño portal, así no solo cayendo a ese nuevo mundo, sino también contraendo un virus nunca antes visto. Lo siento, no sé qué me pasó, diría Goku ahora un poco más calmado, levantándose y viendo sus manos las cuales estaban muy pálidas. Mi nombre es Goku, ¿y quiénes son ustedes? Preguntaría este. A lo que los presentes aún con miedo por lo sucedido se sorprenderían al ver cómo este tipo, quien no solo era fuerte, había podido contener la infección. Mi nombre es Saya, y somos algunos de los pocos sobrevivientes, por lo que pudiste haber observado, diría la chica. ¿Con qué sobrevivientes, y en dónde es que estamos? Preguntaría nuevamente el Saiyajin. Estamos en Tokio, respondería Saya. A lo que Goku con tales palabras no recordaría que en su mundo existiera un lugar llamado Tokio, así solo suspirando por la situación. Así pasado unos segundos, donde ya luego de las cosas ya estar un poco más calmadas, este les contaría a los presentes de quién era este más exactamente. Lo cual la historia que este relataría, al ser oído sería imposible de creer, ya que en su relato había dioses, ángeles, y seres de otros planetas. Pero entonces fue Saya quien nuevamente tras procesar la increíble historia de Goku habló. Si es cierto que vienes de otro mundo, con dioses y ángeles, y que tu cuerpo está luchando contra el virus, eso lo cambia todo, no eres solo un superviviente más, ni siquiera solo un arma, eres la única cura potencial, diría Saya. A lo que Takashi, aún con la vista fija en la carretera preguntaría, ¿a qué te refieres Saya? Me refiero a que dar vueltas por Tokio buscando gasolina y comida solo nos mantendrá con vida un poco más, pero si podemos entender cómo su sistema inmunológico, o su ki, o lo que sea, está conteniendo la infección podríamos encontrar una manera de replicarlo, podríamos encontrar una cura, diría Saya. Lo cual resonó en el vehículo esperanzando a los presentes. ¿Y cómo pretendes hacer eso? Si no somos científicos, preguntaría Rei algo escéptica. Eso es sencillo, mi padre sí lo es, o bueno, lo era, declaró Saya recordando un poco su pasado. A lo que Goku, quien apenas entendía esto, se rascó la cabeza recordando a Bulma de cuando hablaba de la máquina del tiempo. ¿Quieren estudiar mi sangre? Diría el Saiyajin. Algo así, es la única forma de acabar con esto, diría Rei esperanzada de que así fuera. A lo que Saeko, que no había quitado la mano del mango de su espada, asintió lentamente. Ella tiene razón Takashi, eso es mejor que una huida eterna, diría Saeko. A lo que el chico ante lo escuchado con una pequeña sonrisa y suspiro giraría bruscamente el timón del autobús mientras decía, si es el caso, entonces pongámonos rumbo al laboratorio de la familia Takagi en Meguro. Esto mientras con Goku, quien tras luego de lo sucedido apenas se sentía bien, así dejándose caer en un asiento observando a quienes lo rodeaban, y junto a esto tocándose el pecho y viendo su pantorrilla que no estaba del todo bien aparentemente, y en su cabeza donde aún estaba ese instinto de hambre. Esto a la par de Saya, quien no le quitaba el ojo de encima al Saiyajin, diciéndose a sí misma que sin importar lo que costara, hallaría la cura al virus que había vuelto un infierno su mundo. Nota del autor. Recuerden que el siguiente capítulo se estará subiendo mañana, ya que todos los días subimos vídeos, eso siempre y cuando lleguemos a la meta mínima de 100 me gustas, lo cual me ayuda y motiva bastante a traer este y mucho más contenido. También no olviden de suscribirse para llegar a nuestra meta de 100.000 suscriptores, y así cada vez seamos más en esta hermosa comunidad. Fin de nota. Próximo capítulo, la cura.
Y bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy día. Espero les haya gustado. Mañana se estará subiendo un nuevo capítulo, casi por las mismas horas. La meta de este video es de 100 a 1000 me gustas. Y si quieres un saludo por medios del siguiente cap, responde a la pregunta que justamente está apareciendo en pantalla. Deja también cualquier duda o sugerencia que tengas en la caja de comentarios, que yo estaré respondiendo lo más antes posible. Y ya por último, no olvides suscribirte, que me estarías apoyando bastante. Yo soy Tero y los quiero. Bye.